Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran hoy? Bueno, hemos llegado al final del túnel, al final de las sombras. 30 días del mes de Escorpio se cierran hoy. Lo cual no significa que no vamos a seguir trabajando sobre nuestras sombras. Obviamente lo vamos a seguir haciendo, pero ya no desde la intensidad de la oscuridad de Escorpio. Espero que este mes les haya sido transformador a todos, les haya ayudado a entender mucho más sus propias sombras y las sombras del mundo. Y bueno, eh, tener en cuenta que el mes de Escorpio es una base para trabajar un montón de cosas de los próximos meses. Así que hoy vamos a cerrar Escorpio de la mejor manera posible a través de su tema clave, que es la muerte. Nada mejor que cerrar este mes que permitiéndonos morir. Y para eso vamos a tratar de entender qué es la muerte. En primer lugar, tengamos en cuenta que este mes, la tarea que teníamos todos los días, no sé si la siguieron, pero la tarea que teníamos todos los días era tratar de ser consciente de nuestros sueños, ¿sí? Porque toda la información de Escorpio está en el subconsciente. Así que prestar atención al subconsciente lo podemos hacer a través de los sueños. Y recuerden que un consejo que les di para poder acordarse de sus sueños es bebiendo mucha agua antes de irse a dormir. Eso les va a permitir tener el sueño fresco porque se van a despertar justo en medio del sueño. Entonces, muerte. Vamos a ello. Vamos al primer sentido de por qué es necesaria la muerte. Volvamos otra vez al origen de todas las cosas. Volvamos al origen de todas las cosas. El universo surge a partir de una onda de vibración. Esta onda de vibración va a tener una parte positiva hacia arriba y una parte hacia abajo en negativo. Todo en el universo, todo lo que va a existir después a nivel energético o a nivel físico, es simplemente una expresión o distorsión de este movimiento. Dependiendo de la velocidad con que me muevo, va a haber diferentes frecuencias. Estas diferentes frecuencias van a crear las diferentes oportunidades o líneas de tiempo. Este punto que esta curva que va para arriba es la que llamamos aspecto positivo del universo y la que va hacia abajo es la que llamamos negativo en el universo. Sin embargo, el movimiento es espiral. Si yo lo veo de esta manera, es espiralado, ¿sí? No es en dos dimensiones de esta manera, ¿sí? Sino que es en espiral. El movimiento de la espiral en el universo va a surgir a partir de la multiplicación de la expansión del universo, ¿sí? Cuando la mente empieza a dividirse, a fragmentarse, creando diferentes opciones. La forma en que se va a dividir es el 1 desde el interior proyectándose hacia el exterior en 2. Entonces 1 y 1 que va a ser igual a 2. Y ahí empieza la multiplicación. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ¿sí? Y así, constantemente, empiezo a multiplicarme a través de la espiral áurea. 1 más 1, un ser proyectado en el otro ser, es igual a 2. Ese ser, en la segunda dimensión, es igual a 3, creando la materia. Esa materia solo se manifiesta a partir de los 5 elementos y 5 sentidos. Esos 5 sentidos y elementos van a proyectarse solamente a partir de un mundo físico, que es un cubo, conducido por las 8 direcciones del tiempo, que a su vez se va a manifestar a través de la unidad en las 12 constelaciones, es decir, los 13 aspectos de un ser en su desarrollo, que se va a unificar como una entidad sagrada a los 21 años. Espíritu, alma y cuerpo se unifican desde los 3 septenios primeros. A partir de eso, ¿sí? Se sigue, 34. ¿Sí? Entonces, sigan los números proyectando los códigos de la espiral áurea. ¿Qué significa esto? Que la espiral áurea lo que hace es ayudarnos a impulsar la creación. Nos ayuda a impulsar la creación y a regresar hacia el origen. Ahora, este punto, ¿sí? Este punto, arranco desde el centro. ¿Sí? Arranco desde el centro. Y voy hacia el positivo, del negativo al positivo. Voy hacia arriba. Pero el positivo pierde fuerza el positivo y necesita recuperar fuerzas hacia el negativo. Vuelve otra vez al negativo porque del negativo surgió, en el negativo desde el interior es donde surgió la fuerza. Entonces busca lo negativo para tomar potencia de nuevo y subir otra vez hacia el positivo. Y nuevamente baja, ¿sí? Y otra vez
y así. Entonces desciende para tomar fuerza y avanzar más rápido en la siguiente expansión. O sea que en esta espiral no se está viendo más que una fuerza, ¿sí? Más que una fuerza que se impulsa en positivo y que cuando la fuerza positiva se desgasta, baja hacia el negativo para poder tomar el envión de la fuerza y avanzar nuevamente en el siguiente nivel. De esta manera, vamos a entender que para todo el universo, este es el movimiento constante, natural, constante. Siempre es así. Es como las olas en el mar. Siempre en expansión, en forma de espiral. Desde el punto de vista espiritual, lo que se ve es una onda de vibración. Desde el punto de vista del alma, lo que se ve es una secuencia energética de positivo y negativo. Positivo y negativo. Desde el punto de vista físico, lo que se ve es una estructura espiral, con diferentes estadios. Cuanto más sutil y más estirada es la espiral, a todo esto nosotros le llamamos transformación. Todo este proceso, cuanto más distendido es, se llama transformación. Es decir, una forma que va moviéndose a través del tiempo. Cuando esta espiral se acorta más, se empieza a achicar el espacio, esta espiral se llama cambio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cambia de positivo a negativo, positivo a negativo. Y es lo que genera la sensación de la Kundalini. Es lo que genera la sensación de una energía muy rápida que se va moviendo. Bum, bum, bum. Lo cual, desde otro punto de vista, ese movimiento espiralado rápido lo vemos como ruedas en diferentes niveles. Por eso lo llamamos chakras. Fíjense que desde el punto de vista universal, los chakras y la Kundalini son lo mismo. Simplemente visto desde otro punto de vista. Un chakra es una rueda, ¿sí? Una rueda así, pero que visto, girado así, es en realidad una espiral. Es la Kundalini. Es una cuestión de perspectiva. O sea que, si está muy amplia, se llama transformación, de vibración. Si está más acotada, se llama cambios energéticos. Algo que llamamos también emociones. Si todo esto lo achico más, ¿sí? Y lo comprimo más, entonces, lo que antes era un cambio, aquí, en esto bien comprimido, va a ser quiebres. Es decir, que lo que antes era así, y después fue así, ahora va a ser toda esta espiral. Es la espiral que constituye, toda esta espiral es la que constituye lo que llamamos ADN. El ADN de vibración, el ADN energético del alma y el ADN de la vida. Es una espiral, son dos doble hélices, dos espirales que se van cruzando entre sí. ¿Sí? A nivel energético son dos vibraciones, a nivel espiritual son dos vibraciones, a nivel energético son dos energías, a nivel físico son dos hélices de ADN. O sea que esto es simplemente la construcción de la misma espiral, pero expandida o contraída. Eso sería la única diferencia entre el plano espiritual, el plano álmico y el plano físico. ¿Sí? Como verán, no hay división entre una cosa y la otra. No existe esa división. Solo existe amplitud o contracción por gravedad. ¿Y esto por qué surge? Inspiro, exhalo. Inspiro, exhalo. En el universo solo existe la respiración de la conciencia. Entonces, a todo eso que existe, nosotros le llamamos eternidad. Y la eternidad puede tener dos puntos de vista. Eterno hace referencia al concepto temporal y éter hace referencia al concepto físico. O espacial, mejor dicho, espacial. Los dos son lo mismo, pero van a crear las dos espirales. La espiral de lo eterno y la espiral del éter. Estas dos espirales van a ser las que van a crear toda la realidad, la construcción de la fractalidad, la construcción de toda la existencia. Son las dos espirales, una hacia la derecha, la otra hacia la izquierda, que van a estar constantemente creando toda la realidad. Entonces, todo esto, para que puedan primero observar y entender que todo esto es eterno. Todo esto es eterno, no hay un final, no se termina nunca, es una constante. Pero ¿qué sucede? Cuanto más me contraigo, más rápida es la vuelta y más fuerte es la sensación de cambio de positivo a negativo. Bien, entonces, esta contracción del espacio a través de la gravedad, porque es positivo y negativo, acuérdense, el positivo y negativo se atraen entre sí. Entonces, esto hace que generen magnetismo. El magnetismo genera contracción, porque las cosas empiezan a ir hacia el centro, ¿se acuerdan? Entonces, cuando toda la estructura se contrae, cuando toda esta estructura se contrae,
la percepción que antes teníamos de las emociones positivas y negativas, ahora se va a volver material. El cambio de positivo a negativo se convierte a nivel molecular. Esto hace que los organismos vivos que existen en la materia vivan la espiral del universo a través de algo que llamamos vida en positivo, muerte en negativo. Por lo tanto, ¿sí? ¿Qué es lo que vivimos a través de nuestra vida? Lo que vivimos en la vida es la expresión positiva de la onda de vibración. Y cuando uno muere, ¿qué es? Es vivir el aspecto negativo de la onda de vibración. Pero ¿qué sucede? Nosotros no lo vivimos como esto, como una ola suave y sutil. Nosotros lo vivimos como arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, como si fueran los picos, ¿sí? Nosotros vivimos picos, porque está todo tan contraído que es como agarrar una hoja, ¿sí? Y sería como agarrar una hoja en que hago esto, ¿sí? Luego lo voy haciendo así, y luego voy doblándola cada vez más y más y más, hasta que la vida es así. Lo vivimos entonces como vida, muerte, vida, muerte. Pero en realidad, fíjense, en ningún momento se cortó la hoja. En ningún momento se cortó la hoja. Es siempre el mismo papel, pero en diferentes momentos, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que la vida es eterna. La vida es eterna. Todos vivimos eternamente. ¿Cuál es entonces la única diferencia que nos hace ver la muerte o vivir la muerte? O vivir eternamente sin muerte, es nuestro estado vibracional. Cuando una persona está en una vibración más amplia y universal, conectada con el espíritu, puede ver la continuidad. ¿Ven? Pueden ver la continuidad de la vida. La persona que está contraída por miedos, cerrada en la existencia, ve los quiebres de la muerte. Porque ve un vacío en el medio. Fíjense, hay un vacío en el medio. No sé qué pasa. Entonces, la muerte es simplemente la curva inferior de la onda. Por lo tanto, esto explica por qué tenemos tantas vidas. Una vida, muero, otra vida, muero, otra vida, y esto continúa, ¿sí? Como la onda de vibración. Y fíjense que teníamos, ¿qué? Dos espirales, ¿se acuerdan? Dos espirales. Una relacionada al tiempo y la otra relacionada al espacio. ¿Qué significa esto? Que la espiral del tiempo, de lo eterno, va a estar relacionada con mi alma y con todo el linaje de mis almas gemelas, de mi clan álmico. Y la eternidad, y el éter, lo etéreo, va a estar relacionado a mi clan físico y genético. Por lo tanto, esto, voy a seguir usando hoja. Tengo dos espirales que van a ir combinadas. Una relacionada a mi alma y la otra al cuerpo. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener una información de vidas pasadas y vidas futuras relacionado a mi alma y otra información de vidas pasadas y vidas futuras relacionadas a mi genética, a mi árbol familiar. Es decir que, recordemos, para el universo no existe otra vida u otras personas. Para el universo existe solo una realidad que se manifiesta en dos aspectos, alma y físico, ¿sí? Tiempo-espacio, y que simplemente tienen diferentes frecuencias, que dan la sensación de que son diferentes seres. O sea que, con esto, entendemos a su vez, como dije, que si esto llamamos una vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte, vida, muerte, vida, también esto lo podemos llamar persona mala, persona buena, persona mala, persona buena, por ejemplo. O sea que todo lo que nosotros vemos como diferente, en realidad son simplemente frecuencias. Bien. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte simplemente es la transformación de las estructuras. Es una simple transformación que me lleva a tomar fuerzas para seguir avanzando hacia arriba. Si yo logro tomar plena conciencia de todo el proceso, ¿qué sucede? Lo que sucede es esto.
Y a esto le llamamos vida eterna. ¿Mm? Ahora, ¿qué sucede? Nosotros que vivimos en la tercera dimensión, vivimos comprimidos por la gravedad. O sea que, viviendo en nuestro mundo físico, nuestra tarea no es encontrar la vida eterna. Nuestra tarea es tratar de vivir, de aprender la mayor cantidad de cosas posibles en el menor tiempo. ¿Y por qué esto? Porque nosotros, en el aspecto físico, somos justamente el aspecto físico de un ser que es eterno. Si nosotros nos decidimos doblar temporal y espacialmente, es porque el ser eterno buscó experimentar diferentes formas de sí mismo. Porque cuando la cabeza es plana, es eterna, pero es aburridísima. Por eso nuestro cerebro, cuanto más desarrollamos la inteligencia, más arrugas tiene. Cuanto más sabios nos volvemos, más arrugas empezamos a tener. Es una alegoría física. Una paradoja, alegoría física. Bien, y recordemos cuál era el rol de la biología. El rol de la biología es mantenernos vivos la mayor cantidad de tiempo posible. Su objetivo es la vida. O sea que, si un camino evolutivo, imagínense que aquí nacieron, ¿sí? Acá, este es un nacimiento. Este es un nacimiento. Están naciendo, van creciendo, ¿sí? Y se encuentran en el punto perfecto de la vida, que sería a los 50 años, por ahí. Hoy en día, ¿no? En otro momento sería otro tiempo. Pero ahora mismo podemos decir los 50 años, el punto medio de la vida, entre los 40 y los 50. Y a partir de los 50, empiezo a bajar hacia la muerte, ¿sí? Voy bajando hacia la muerte. Y pum, me encontré con la muerte. Entonces, todo este proceso evolutivo que me llevó hasta acá, ¿qué pasa? El cuerpo dice, este era mi objetivo. No es este mi objetivo era este. Ser lo mejor posible. Pero ahora el tiempo me está llevando para abajo. Entonces el cuerpo hace todo lo posible por permanecer acá, que fue su objetivo. O sea que morir, el cuerpo lo ve como una derrota. Y por esto, durante esta época de la vida, se genera el miedo a la muerte. Se genera culturalmente el miedo a morir. Se genera biológicamente el miedo a morir. A negarse a hablar de esto. Esto no pasa, no va a pasar, no va a pasar. Y me aferro a lo que estaba acá. Haciendo que, cuando me muera, siga atado a esta realidad. Y ahora vamos a la cuarta dimensión, el tiempo. Si yo soy un ser coherente, pasa esto. Esto es un ser coherente. Si yo soy incoherente, pasa esto. ¿Qué significa esto? Que no encaja. Que mi alma y mi cuerpo no están alineados. Cada uno quiere hacer algo diferente. Entonces, fíjense, mi cuerpo empieza a bajar, a caer. Mi cuerpo empieza a caer para morir, pero mi alma dice, no, 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 yo quiero seguir como siempre, como siempre. ¿Sí? Y entonces, esta incoherencia es la que crea fantasmas. Porque hay un montón de gente que sigue viviendo su vida, pero fuera de la materia, viviéndola en el tiempo. Entonces hay que encontrar la coherencia. La muerte continúa en todas las cosas. La muerte es una de las tantas formas de la vida. Es la capacidad de transformarnos, la posibilidad de dar un salto en esa espiral. Desde la materia se vive como muerte. Desde el alma se vive como un gran salto cuántico. Desde el espíritu se vive como cantar. Por eso tenemos que entender que la muerte no está en contra de la vida. Que la muerte es parte de la vida. Es la parte de la transformación en la vida. Y que todas las personas que mueren simplemente se expanden hacia la siguiente ola. Es decir, en aquellos que siguen vivos. En aquellos que seguimos cumpliendo sus sueños a través de vivir. Y por esto, cuando no somos conscientes de esto, lo que hacemos es simplemente heredar patrones. Todos los que han muerto en la historia viven ya en nosotros. Y nosotros seguiremos viviendo a través de los que vengan. Por eso, nuestro gran reto es encontrar el equilibrio y la coherencia con todos aquellos que han muerto y que viven dentro de mí, para que yo, en coherencia, pueda entregarle esa experiencia a los que vienen. Recuerden, todos somos uno. No importa si tienen hijos, si no tienen hijos, con alguien hablarán, me imagino. Si alguien los conoce, ya es suficiente. Así que, el día de hoy, cerramos con la muerte. Pero no por el hecho
de decir, vamos a morir, sino por el hecho de entender que esto sigue, que es un continuo. Y lo bueno que tiene la muerte, en la bajada, es que nos muestra las sombras del valle. En este valle que hay en el medio, cuando sale el sol, ¿sí? Hay sombra. Cuando sale el sol se crean sombras. Si tengo la luz así, va a crear sombras ahí. Entonces, cuando bajo, lo primero que veo son sombras en el valle. Por eso la muerte nos despierta todas nuestras sombras. Y por eso todo lo que trabajamos este mes está directamente relacionado con la muerte. Porque la muerte es la que nos lleva a enfrentarnos al subconsciente. Y cuanto más en la vida hablamos de la muerte, la hacemos algo presente en la vida, más fácil para nosotros va a ser comunicarnos con el subconsciente. Bienvenidos a la muerte. O sí, como decíamos antes, Shuhaiti, Atum, Buhubhe. Bienvenidos a la vida, el camino hacia la muerte. La vibración del día de hoy es la afirmación es yo soy el vacío eterno. El código del día es trascendencia consciente. Entonces, me dejo morir. Morir en vida es reconocer conscientemente que nada soy yo. Y por ende, nada existe. Y todo lo que yo he hecho es para el todo. Así, heredo cada sentimiento, acción en cada tiempo y en cada espacio, sabiendo que retornará a mí de una u otra manera en tanto me libero de la percepción. Soy libre y por ello puedo reencontrarme con el futuro. La trascendencia del ser que soy para convertirme en un superador. Les recuerdo que mañana cambiamos de música, ¿sí? La música de este mes estuvo relacionada al reino vegetal y relacionada a lo profundo, a las raíces. Este mes que empieza mañana está relacionada al movimiento y al reino animal. Así que bueno, espero que se conecten tanto como yo con la música que propone Guille para estas conexiones de este mes.